poco inusual. Digamos que ustedes tienen que comunicarse hoy en la noche con un cliente o con un aliado en Madrid, o van a ver Netflix, o van a mandar un correo electrónico, o preparar una presentación y enviarla por internet a su jefe o a sus compañeros, o van a hacer una videollamada hoy terminando nuestra sesión. La pregunta a ustedes es, ¿por dónde viaja esa información? ¿Por dónde viajan los datos? Si vamos a la calle y le preguntamos a la gente nos va a decir, eso viaja por la nube o viaja por los satélites. Bueno, la respuesta real es un poco más rara y es lo que nos va a permitir introducirnos en este tema de una nueva estandarización de procesos de índole geopolítico y global. El 95% del tráfico de internet global viaja por cables submarinos. Y esos cables submarinos tienen el grosor de una manguera. Hay cerca de 550 cables submarinos que si se pusieran en línea uno tras otro le dan un montón de vueltas a la Tierra. Cada uno mueve más de 250 terabytes por segundo. Ese es el real backbone del internet y de nuestras comunicaciones. De pronto, hace poquitos años, esos cables submarinos comenzaron a romperse. Algo pasaba y perdíamos evidentemente ese montón de terabytes por segundo de comunicaciones. Bueno, resulta que en una ocasión, en el año 2023, un barco que se llama el New Polar Bear, de bandera china, con una ruta inusual, con un capitán ruso, pasó entre el estrecho que une Finlandia y Estonia y rompió un gasoducto, porque parece que andaba el ancla de varias toneladas suelta, y esa ancla después de la investigación se determinó que la anduvo suelta por 180 kilómetros. Además de ese gasoducto, rompió varios cables submarinos y causó un enorme daño a las comunicaciones. Solo un año después, 14 meses después, otro barco, el Eagle S, de un grupo que se llama la Flota Fantasma Rusa, también muy cerca de Finlandia, que dicho sea de paso son los países de la OTAN, que están por ese lado, protegidos por la OTAN, que para los que están enterados de los temas geopolíticos y globales, existe un problema serio entre la OTAN, Rusia y todos los países, y la guerra entre Rusia y Ucrania pasa por esos filtros de la guerra. En ese proceso, la investigación arrojó que el capitán del barco dijo que era un error, que se habían equivocado. Cuando les preguntaron en el momento de que estaba ocurriendo la ruptura, dijo, nuestras anclas están arriba, no hay problema, pero el argumento de ambos capitanes de ambos barcos fue, no sabíamos que teníamos el ancla desplegada por cerca de más de 180 en un caso y 170 kilómetros en el otro caso. Hoy en día la guerra ya no se declara, se descarga, y es el principio básico de este nuevo orden global. Reparar un cable submarino toma cerca de 8 semanas. Solo hay 60 barcos cableros en el mundo, no hay más. Y el 50% del capital de la transmisión de los datos que pasa por los cables submarinos pertenece a Google, a Meta, a Amazon. Es decir, es una institución de transmisión de datos con los dueños de las Big Tech en el mundo. Por lo tanto, el ataque de este tipo de iniciativas tiene un impacto global por todas las razones que sabemos que tienen existencia en el mundo a través de nuestra presencia en la tecnología global. 3 fuerzas están reorganizando el orden digital global. Y vean que estas 3 palabras, que son la base de mi presentación, de lo que nos habla es que estamos enfrentando un nuevo orden que además tiene un apellido, que es el apellido digital. Y esa es la forma en la cual hay que verlo hoy en día. Todo lo que conocimos desde hace 30 años, los que vivimos en este mundo de Internet y las comunicaciones y la tecnología, desde hace 30 años está cambiando, y no solamente cambiando, sino también terminando. El Internet global,
el Internet abierto, el Internet conectado, eso muy rápidamente cambia. El momento en el cual nosotros enviábamos un dato desde Madrid a Bogotá y llegaba sin ninguna interrupción y fácilmente, ese momento ya se acabó. Y hay tres grandes fuerzas que están ocurriendo en este momento, que están causando esa reorganización del orden digital global. Primero, lo que se llama el Splinternet o la fragmentación tecnológica. Splinter es astillado, entonces de lo que nos habla es que la Internet está rápidamente astillándose, ya no es el tubo de comunicación que todos conocimos, fuerte y robusto. Hoy en día tiene grietas o astillas. ¿Cuáles son esas? Bueno, pensemos cuál era nuestra decisión hace 10 años cuando queríamos comprar un teléfono celular. Básicamente la decisión era, nos compramos un Samsung o un iPhone. Y la segunda decisión es, nos compramos uno caro o uno barato. Hoy esa decisión que nosotros tomamos de comprar un teléfono celular tiene implicaciones geopolíticas. Por ejemplo, si nosotros compramos un iPhone y lo vamos a usar en China, no vamos a poder usar WeChat. O si nosotros compramos estructura de Huawei, por ejemplo, hay más de 60 países que tienen vetado la tecnología de Huawei en 5G. O si nosotros entendemos que Nvidia ha sido prohibida por parte de Estados Unidos para vender en China por su tecnología, la que ha desarrollado, comenzamos a comprender que los procesos de adquisición de tecnología y de utilización de la tecnología que nos permite navegar por Internet comienzan a astillarse. Ya no es solamente una decisión de compra, es una decisión que tiene implicaciones geoglobales. Segundo, y es algo realmente sorprendente que está pasando, la aparición de un elemento que ni siquiera nos imaginábamos, porque creímos siempre que el dinero era una herramienta robusta y que el dinero nos permitía trasegar y transar en el mundo, que es lo que se llama la economía de las sanciones. Y vean qué interesante hasta dónde han llegado los incentivos de esta economía de sanciones. Después del ataque de Rusia a Ucrania, a Rusia se le dejó fuera del sistema SWIFT, que como ustedes saben, el sistema SWIFT es el que permite las transacciones bancarias y transferencias mundiales. De un día para otro, Rusia no podía hacer transferencias internacionales ni pagos, no podían utilizar las tarjetas que tenían residencia en Rusia. Se acabó el modelo tradicional de interacción monetaria de Rusia y el resto del mundo. Entonces Rusia dijo, probablemente lo tenían planeado desde hace algún tiempo, comencemos a desplegar nuestras monedas soberanas, lo que se llaman las CBDC, monedas digitales soberanas. Estas monedas son igual que el colón, igual que el peso, igual que el Córdoba, son monedas de país, pero que tienen una presencia digital y son impulsadas por los bancos centrales del mundo. Es como si fuera una criptomoneda, de hecho, es una criptomoneda, pero los dueños de esa iniciativa monetaria son los gobiernos, los bancos centrales. Hoy en día hay más de 130 países del mundo desarrollando monedas soberanas digitales. El 98% del PIB del mundo está desarrollando monedas digitales soberanas. Entonces, esta segunda fuerza nos muestra que hoy en día el dinero que era abierto, disponible para hacer una transacción comercial desde hace muchísimo tiempo, está comenzando a ser una herramienta de soberanía bastante nueva. Y la tercera fuerza, que a mí es la que más me sorprende porque tiene un matiz cinemático, es el espionaje industrial, que le llamo yo 2.0. En las películas de James Bond, si había que robarse secretos industriales, James Bond entraba por una ventana siempre, llegaba a la bóveda, siempre podía penetrar y abrir la caja fuerte y sacaba un plano, ¿verdad? Que era, digamos, el diseño de la embajada de algún país en particular para poder entrar y vulnerarla, ¿no? Y lo que utilizaba era una camarita chiquitita que estaba en el lapicero o en los anteojos o donde fuera. Era un proceso que requería mucho músculo, ¿verdad? Mucho esfuerzo físico. Hoy en día, la información más valiosa está en los datasets de inteligencia artificial. El entrenamiento y la preparación que se ha utilizado
para hacer grande a ChatGPT o a Gemini o a Claude o a cualquiera de esas. Es información extraordinariamente valiosa que puede robarse con un clic. De hecho, ya hay un caso, hay varios, pero uno de los más famosos es un caso de un empleado de Google que fue procesado porque aparentemente había sustraído varios elementos de uno de los modelos de inteligencia artificial para venderlos a una potencia que estaba interesada. Entonces, los datos que ya todos sabemos y lo hemos repetido innumerables veces, que son el nuevo petróleo, ese nuevo petróleo se roba por fibra óptica. Y esa riqueza que en el pasado era volumétrica, pesada y difícil de transportar, hoy en día con una vulneración la podemos adquirir. Entonces, esas tres fuerzas, el Internet es fragmentado, ya no existe la apertura del Internet como lo conocíamos antes, ya existen iniciativas de generar dinero y riqueza para cada uno de los países que no sabemos en lo que va a terminar. Y finalmente, la sustracción de datos vitales, críticos de parte de los gobiernos, las naciones y las empresas, es mucho más accesible en virtud de lo que hemos desarrollado en el mundo de nuestra transformación digital. Con un clic lo podemos sustraer. Eso nos muestra que en realidad estamos viviendo en un Internet de tres mundos digitales, tres grandes bloques, bueno, dos grandes bloques y nosotros. El primero es Estados Unidos y sus aliados. En Estados Unidos y sus aliados tenemos un stack tecnológico que lo conocemos bastante bien. Están las Big Tech, las grandes empresas de Estados Unidos que desarrollan con mucha fuerza y con prácticamente fondos infinitos la tecnología que todos nosotros estamos utilizando pues todos los días. La regulación que utiliza el bloque norteamericano y de sus aliados es una regulación que también nosotros conocemos, es el GDPR, el CHIPS Act, todo lo que tiene que ver con la conformación de nuestro modelo occidental de intercambio de datos. Y el estándar que estamos persiguiendo es un estándar completamente abierto, que como todos lo sabemos es una evolución del 5G de 4G hasta el 5G, completamente abierto. Mientras más abierto, mejor para todos nosotros, ¿verdad? Y todos conocemos de qué trata la tecnología de 5G. El bloque de Asia-Pacífico, en donde China es posiblemente el líder y hay una esfera alrededor de ellos, tiene un stack diferente. Tiene a Huawei como uno de los líderes, tiene lo que se llama BAT, que son tres marcas, la A es la de Alibaba y las otras dos son marcas eminentemente chinas, la B y la T. Y luego la producción de chips normalizados para su propia región y utilizando su propia tecnología es algo que comenzó a desarrollarse desde hace mucho tiempo. Entonces es otro stack tecnológico completamente. La regulación es diferente. Todos sabemos, en lugar de una regulación por normativa, es una regulación de control estatal, que eso es lo que China propugna desde hace muchos años. Y los estándares que están desarrollando son estándares 5G y 6G propios. Entonces sienten la tensión, ¿no? Es un proceso en el cual la división tecnológica se enfatiza cada vez más. Y en el medio, mucha gente le llama la zona gris. Estamos nosotros, Latinoamérica, África y otros países, digamos, del sudeste de África, que se pueden llamar del tercer mundo. Nuestro stack es mixto o híbrido, ¿no? No estamos casados con ninguno. Hay países en los cuales existe mucho más tecnología de origen asiático, otros mucho más norteamericana, pero no hay ningún direccionamiento tan potente como el de estos dos. Nuestra regulación está en su infancia, está en un proceso de desarrollo, en formación. Y la postura nuestra es que somos un campo en disputa. ¿Por qué? Porque nos pelean, nos cortejan, la palabra que más me gusta, y muy activamente con infraestructura, financiamiento y tecnología. Somos un bloque muy grande en desarrollo tecnológico franco, con recursos enormes para cualquiera de los dos bloques, y es por eso que estamos siendo intentados de atraer por estos enormes bloques tecnológicos. Y de ahí entonces, la guerra entre esos bloques tecnológicos comienza a tomar matices mucho más complejos, que no entendíamos hasta ahora, que comprendemos un advenimiento de tecnologías que hace muy poco tiempo no teníamos. Les voy a hacer una pregunta. Digamos que ustedes son el presidente de un país pequeño o mediano y están en conflicto con un país vecino que es mucho más grande, tiene mucho poder, tiene armamento,
tiene ejércitos, tiene tecnología. ¿Cómo atacan a ese otro país? Mandémosle un misil, nos suicidamos. Hagamos una tropa de soldados, los van a detectar antes de que se monten al avión. Hagamos tanques de guerra, no nos va a funcionar. Tenemos todas las de perder en el mundo físico. Bueno, resulta que en el mundo digital no. En el mundo digital tenemos las capacidades de armar tecnología, y de hecho esto que les describo ocurre permanentemente, para poder causar daño al país que nos interesa. Entonces, la tecnología de los ciberataques es hoy en día, y esto posiblemente es algo en lo cual muchos de ustedes lo oyen por primera vez, pero los países aman la tecnología de los ciberataques, que en el pasado se le llamaba ciberdelincuencia, yo incluso lo he llamado ciberdelincuencia en muchas ocasiones, pero es más grande que eso, tiene índole global o índole de conflictos entre estados y naciones. ¿Por qué? Hay 4 elementos que hacen que un ataque cibernético que proviene de un país tenga ese peso y esa robustez, se los voy a mencionar. El primero es la negación plausible. ¿Ustedes creen que Rusia puede haber dicho la ruptura de los cables submarinos fue mi responsabilidad? Estoy seguro de que no. Aunque todo el mundo lo pensó y todo el mundo dijo muy posiblemente esta fue una iniciativa rusa, la plausibilidad de la negación de Rusia es insalvable. No hay forma de demostrar que un ataque cibernético tuvo un origen, un ataque que al final llega a Bogotá y pasó por Brasil, que se originó en Turquía y que tuvo implicaciones tecnológicas en Irán. No hay ninguna forma de darle seguimiento hacia atrás, por lo tanto es una guerra por debajo de la alfombra, no es algo que está pasando por encima como un misil o un ataque de soldados. Es muy fácil decir, no fuimos nosotros. No hay huellas claras en el mundo de los ataques cibernéticos. Un ejemplo que les traigo es un ataque del 2010, ya viejito, que se llamó Stuxnet. Stuxnet fue un ataque muy sofisticado, desarrollado por un país que ahorita ustedes van a concluir cuál fue. Yo no les voy a poder decir acá. Que inhabilitó muchas de las centrales nucleares de Irán a través de ataque al software de las centrífugas que utilizan las centrales nucleares. Retrasó el plan nuclear de Irán por muchos años y fue a través de este desarrollo de un código malicioso de introducción dentro del software de control de las centrales. Evidentemente todo el mundo sabe, bueno, yo tal vez la palabra sabe no es la correcta, cree saber de dónde provino el ataque, pero ese país dijo, nosotros no fuimos. Segundo, es algo que viene ocurriendo ya en la tecnología desde hace ya algunos años, desde el ataque a las Torres Gemelas, que si nosotros nos ponemos a calcular el retorno de la inversión del ataque a las Torres Gemelas, es infinito. El costo del ataque comparado con el retorno, es decir, el impacto que tuvo a nivel global, es millones de veces. Bueno, eso es lo que se llama asimetría global, asimetría brutal. Una operación de $1 millón tiene la facultad de causar daño multiplicado por miles, porque la tecnología está accesible para todo el mundo que tenga la intención de hacerlo. Más adelante les voy a hablar de un ataque, uno de los más eficaces del mundo, que es el ataque NotPetya, que dañó a empresas del tamaño de Merck, la farmacéutica, y FedEx, con un impacto de casi $1 billón, $1.000 millones. Y la inversión que se calcula que hicieron los atacantes cibernéticos en el ataque de NotPetya fue menos de $10 millones. Bueno, ese es el rango en que estamos hablando. Número 3, el bajo umbral de escalamiento. Cuando hay un ataque cibernético, tiene un efecto diferente de un ataque físico. Digamos que a Rusia se le ocurre bombardear Estonia. Estonia es parte de la OTAN, ¿no? Y hay un capítulo dentro del acuerdo de la OTAN, que es el capítulo 5, que dice, si atacan a uno de mis miembros, nos atacaron a todos. Entonces, si Rusia manda un misil a Estonia,
todos los países de la OTAN se van a ir en contra de Rusia. Pero cuando hay un ataque cibernético que tiene la facultad de tener negación plausible, el acuse hacia el país que lo inició es mucho más complicado. Entonces, desde hace 15 años, en la redacción del artículo 5, dice, se podrá tomar represalias en contra de un ataque cibernético, pero nadie ha podido ejecutarlo. Entonces, estamos en un limbo, en una zona gris, en la cual un ataque que provenga de un país cibernético, simplemente porque no hay forma sencilla de determinar cuál fue su origen, es muy complicado de asignarle responsabilidades. Y el final, que es el efecto que más les gusta a los países, es que un ataque cibernético tiene múltiples resultados o múltiples impactos. Si lanzamos un misil, el misil es para pegarle a un target, a un objetivo. Si mandamos una fuerza de soldados, los soldados tienen que apropiarse de una región. Pero un ataque cibernético puede dañar los datos de una empresa o institución o gobierno, puede sustraer información sensitiva, puede causar problemas reputacionales, puede dejar inoperante a una institución, como lo sabemos nosotros en Costa Rica, es una navaja suiza, puede hacer un montón de cosas. Entonces, con una inversión mucho menor de lo de un ataque físico, los ataques cibernéticos pueden causar mucho más daño en muchos aspectos de del país atacado. Allá abajo, no sé si se ve, un par de datos interesantes. Ya no es entonces un problema de TI, es algo que creo yo, hoy en día lo van a escuchar un montón de veces, ya no es un problema de TI. Pero vean lo que está pasando, porque ahora es un problema de ciberseguridad, de seguridad nacional. En China hay más de 50,000 personas trabajando en CyberOps. En Corea del Norte hay más de 6,800 hackers militares. Entonces la guerra es real. La guerra ya nace en los países en los cuales hemos hablado que tienen interés de proceder de esa forma. Bueno, ya les he hablado de los efectos y cómo se manifiestan. Entendamos el impacto real. Estos son cálculos que provienen de fuentes reales, creo que por ahí están algunas de las fuentes y las pueden chequear. A mí me sorprendieron, yo esta presentación la terminé hace un par de días, mentira, anoche como a las 11 estaba todavía revisándola, pero cuando los vi me dejaron atónito. Número uno, si nosotros calculáramos el tamaño de un país que tuviera el ingreso o la facturación de los ataques cibernéticos, sería la tercera economía del mundo, solo detrás de Estados Unidos y de China. Se estima que son 9.5 trillones, trillion en inglés, es decir, miles de billones de dólares lo que causa el impacto de los ciberataques por año. La mafia más rentable de la historia humana nunca tuvo un cuchillo, tiene un teclado. Número 2, el daño colateral, que es muy fregado y que nosotros fuimos posiblemente sujeto de la colateralidad. NotPetya, les hablé en una filmina anterior, fue diseñado por Rusia contra Ucrania, utilizando una estrategia interesantísima y muy hábil, que más adelante se las voy a confirmar, pero lo que hicieron fue inocular un software que era un software de contabilidad que todas las empresas en Ucrania utilizaban. Entonces, con esa inoculación de software, lo que hicieron fue dejar inoperante a completamente todo el país. Pero además atacaron a empresas multinacionales que tenían oficinas en Ucrania. Entonces, la colateralidad del ataque de NotPetya fue monstruosa, se calcula en 10,000 millones de dólares y la colateralidad ya dejó de ser la excepción, porque el software no tiene fronteras. Cuando hay un ataque a una empresa y esa empresa tiene sus aliados o clientes o situaciones en las cuales tiene que intercambiar información, es con mucha probabilidad que la infección se pase. Eso se llama los ataques a la cadena de suministro, que lo han escuchado todos ustedes, y en mi tesis, es decir, lo que yo creo, es que es el tipo de ataque más complejo de ahora en el futuro. La cadena de suministro es muy difícil de controlar. IBM, que es la autoridad en el tema del cálculo de promedio de costo por brecha, dice que en Estados Unidos cada brecha cuesta 4.5 millones de dólares, en Latinoamérica es más bajo, pero bueno, relativamente con nuestro tamaño de empresas es muy grande. Y Costa Rica fue el primer país del mundo en el cual declaramos una emergencia nacional, después del ataque que fue detectado el 18 de abril del 2022.
Entonces, lo que está pasando acá es algo de índole global que incluso se mete con los procesos internos de gobierno de todos los países. Vean esta línea de tiempo que los va a dejar sorprendidos. NotPetya, ya se los mencioné, NotPetya fue un ataque ruso en contra de Ucrania utilizando ese software de contabilidad, MIDOC. Además, para diseñar ese ataque, NotPetya utilizó Eternal Blue, que es una herramienta, para los que la han escuchado, diseñada por la NSA, una institución de ciberseguridad de Estados Unidos. La sustrajeron y la utilizaron para distribuir el software de ataque. Entonces vean, si estamos hablando de multiglobalidad, un software norteamericano utilizado por Rusia para atacar las bases tecnológicas de Ucrania y que tuvo una migración a miles de empresas en el mundo. 2017. Colonial Pipeline, el primer ataque en Estados Unidos de índole complicado. El ransomware DarkSide lo que hizo fue, y además los dueños son criminales rusos tolerados por el Kremlin, paraliza la distribución de combustible en toda la costa este de Estados Unidos. Y se logró a través de la filtración de una contraseña en un foro en donde uno de los colaboradores de la empresa la había publicado. Lograron accesar un VPN que no tenía múltiples factores de autenticación y este fue el resultado. Colonial Pipeline detuvo sus operaciones por miedo a que escalara, fue solamente afectado facturación, pero las filas de vehículos de carga de combustible fueron enormes. Nos suena conocido, ¿no? Costa Rica ya lo mencionamos. Entendamos, y esto es una conclusión, no es una conclusión mía, es una interpretación. El ransomware Conti fue la primera fuerza que causó la ciberemergencia en Costa Rica. Poco antes, Costa Rica votó en la ONU para condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces es posible, no sé si puede ser una casualidad, que el ataque a Costa Rica hubiera sido una represalia por esta propuesta nuestra, esta posición nuestra en la ONU, no lo sé. Y vean estos dos últimos, que son de verdad malignos, oscuros. Volta y Fun, actores chinos infiltrados en la infraestructura crítica de Estados Unidos por más de 5 años, en empresas de agua potable, electricidad, puertos, aeropuertos, bases militares. Software infiltrado que no hacía nada, estaba solo ahí, esperando. Lo descubrieron, Microsoft y un grupo de empresas lo descubrieron y lo hicieron el proceso de limpieza. Y se dijo, de hecho uno de los ejecutivos de más alto nivel del FBI dijo, parece ser una preparación de un ataque, esperando algo, como si hubieran puesto soldados en las trincheras. Sorprendente en Estados Unidos. Y el último, que creo yo que es, no sé si el más doloroso, porque nos muestra el nivel de maldad o impacto que el ser humano armado con estas herramientas pudiera llegar, es el ataque de los beepers, de los buscapersonas en Líbano, si se acuerdan. Hezbolá en Líbano tomó la decisión inteligente para ellos de no utilizar teléfonos celulares porque eran rastreables, ¿no? Entonces lo que utilizaban eran beepers. ¿Quiénes usaron beepers en algún momento de su vida? Yo, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Sí, hay algunos. Porque el beeper no es rastreable. Compraron los beepers a una empresa en Hungría que los fabricaba, ¿no? Un país, digamos, neutral. Bueno, desde hace muchos años Israel estaba trabajando con esta empresa en Hungría, inoculándola para introducir dentro del hardware de los beepers un explosivo y un chip que esperaba una señal para explotar. El 17 de septiembre del 2024, a las 3:30 de la tarde, la señal fue enviada y todos los beepers explotaron. Más de 3,000 personas heridas, niños, mujeres que no tienen nada que ver, pero vean cómo observamos el mundo digital con un impacto físico sorprendente, una llegada tecnológica a un lugar en el cual ni se nos ocurría. Vean la curva hacia donde, imaginémosla, no hice curva, pero imaginémosla. El ataque en NotPetya tuvo implicaciones colaterales, o sea, un ataque que migró hacia otras empresas.
El Colonial Pipeline tiene toda la vista de ser una prueba de concepto. El Estado de Costa Rica tuvo dimensión estatal, el ataque a Costa Rica. El ataque de Volt Typhoon en Estados Unidos tiene dimensión de preparación para la guerra. Y el ataque a Hezbollah en Líbano tiene dimensión física. Crece sin parar. No hay nada que nos muestre que la tendencia de crecimiento de los ataques cibernéticos vaya a ir disminuyendo su impacto. Más allá del debate ético, que es legítimo y todos tenemos nuestra posición, hay un cambio de paradigma. La ciberguerra ya no es virtual, llegó a ser física. Y por eso, esta filmina que está acá, ¿cuál es el costo global del cibercrimen? En el 2015, esto es en $trillion al año a nivel global. Vean que crece, hay un crecimiento muy grande entre el 2021 y el 2024, que tiene que ver, mucha gente lo piensa, con el advenimiento, lo que pasó después de la pandemia, la virtualidad, el advenimiento de nuevas herramientas tecnológicas. Y se estima que para el 2027 van a ser $13 trillion. Es una multiplicación de 4.6 veces en todo el plazo. Ningún sector productivo en el mundo crece a este ritmo. Ninguno. El cibercrimen sí. En Latinoamérica, ¿dónde estamos parados? Estamos en el peor de los mundos. A mí nunca me gusta asustar a la gente porque precisamente creo que hay que introducir un elemento de esperanza. Pero vean lo que está pasando, que tiene elementos interesantes y bonitos que a mí me encantan, pero la conclusión que vamos a sacar. Hemos digitalizado más rápido que el resto del mundo. En Chile hay soluciones tecnológicas avanzadísimas, en Colombia hay 3 o 4 soluciones de gobierno de implementación digital, en Costa Rica hay proyectos interesantes, México también tiene mecanismos de pago interesantes, Brasil, ni qué decir, pero nos agarró tarde en el proceso de implementación de soluciones de protección. ¿Suena familiar? Siempre nos pasa. Cada nuevo servicio digital regional en Latinoamérica es una nueva superficie de ataque y eso todos lo sabemos, no es algo que tenga que explicarle a nadie, pero la velocidad de adopción ha sido más rápida que la velocidad de protección. Y vean este dato que está aquí abajo, que va a confirmar lo que les digo. Latinoamérica recibe el 6% de los ciberataques del mundo, pero invertimos el 1.7% del gasto mundial o de la inversión mundial en ciberseguridad. Entonces hay un desbalance en el fair share de lo que deberíamos invertir en contra de la cantidad de ataques que recibimos. Ahí hay un grupo de casos recientes. El Banco de Chile, se los voy a contar en 10 segundos, yo sé que ya se me acabó el tiempo. El Banco de Chile tuvo un ransomware, apagó, creo que fueron cerca de 9,000 computadoras, el ransomware, o las apagaron ellos mismos, pero era un decoy, estaban fingiendo que el ataque era un ataque de ransomware, porque lo que estaban utilizando era el mecanismo de transferencias internacionales, el SWIFT, para sustraer dinero a través de transferencias, un montón de miles o de millones de dólares. Igual México, igual la emergencia de Costa Rica que ya hablamos, y entidades gubernamentales que han sido atacadas en Perú, en Colombia, en Ecuador, en toda Latinoamérica, ya entendemos por qué. Atacamos a través de la inteligencia artificial generativa, comenzamos a observar phishing más inteligente, ingeniería más capaz, podemos escalar mucho más rápidamente las labores de descubrimiento de ambientes y por lo tanto, y esta es una palabra que van a escuchar todo el día, la voy a enfocar desde un aspecto un poquito diferente. Ya no es suficiente la prevención. En Latinoamérica invertimos el 80% en prevención y en protección y el 20% en detección y respuesta. Eso tiene que cambiar, porque la detección y respuesta tiene que ocurrir cuando el ataque viene. Y como sabemos que va a venir, la pregunta no es si vendrá, es cuándo tardaremos en detectarlos. Entonces revisemos el porcentaje de gasto o de inversión que hacemos entre protección y prevención y detección y respuesta. ¿Qué hay que llevarle a la junta directiva y todos ustedes que son gerentes o trabajan para las juntas directivas? Esto no es un asunto de TI, clarísimo. El eslabón débil no está solo adentro.
Afuera un aliado, un cliente, una empresa que hace negocios con nosotros puede traernos un ataque que no vimos venir. Y la estabilidad del país hay que decidirla hoy. Hay que tomar decisiones para que esto que está pasando en el mundo de la defensa de Latinoamérica pueda ser corregido rápidamente. Mi última filmina. En el siglo XX los países se medían por el tamaño de sus ejércitos. En el siglo XXI se miden por su capacidad de seguir funcionando cuando alguien intenta apagarlos. Muchas gracias. Ese soy yo. Si tiene alguna duda o pregunta, con todo gusto.